Sí, amigos de Dumas Informa, bueno, ha hecho mucho ruido el tema de la salida o la pérdida del grado de inversión de Panamá, ¿no? Vamos a continuar con este tema. Tenemos al profesor en economía, Aristides Gómez, y él también tiene un punto de vista, ¿no? Sobre esto, profesor. Bienvenido a Dumas Informa. ¿Qué significa haber perdido lo que es el grado de inversión? Bienvenido a Dumas Informa. Adelante, cuéntenos. Sí, muy buenos días a todos los radios oyentes. Sí, tengo mi opinión. Yo sé que varios colegas se han pronunciado, han visto la pérdida de con la Fish y las otras compañías calificadoras todavía no se han pronunciado, pero se espera que después de las elecciones son los que se van a pronunciar. Eh, yo estuve viendo lo que planteó Fish. Primero habló de la gobernabilidad, ¿ya? El problema también del cierre de las minas y el aspecto de finanzas, de las finanzas públicas, el mal manejo que se ha dado a la política fiscal. Sin embargo, cuando habla de gobernabilidad, estamos hablando de un problema político, es evidente, ¿ya? O sea, están entrando en lo que es el aspecto político. Y en cuanto a la mina, algunos aspectos que ellos no han considerado, que yo pienso que el hecho de que se cierre la mina no implica que anteriormente, sin mina, Panamá estaba bien calificado. Entonces, ¿hasta qué punto el cierre de la mina puede haber traído algún problema de inseguridad a la inversión? Que creo que no es así, porque en el caso de la mina sabemos perfectamente bien, si bien generaba empleo y otras cosas, que no tenemos muy bien claro, eh, porque no hemos entrado, ni el gobierno siquiera ha entrado a definir exactamente qué cantidad de empleo generó, cuánto se invirtió, pero no hay ningún pago al Estado, ni impuestos sobre la renta, ni beneficios. Entonces, eso no lo contempla eh, la, la, la empresa esta Fish, las calificadoras, que hoy día nosotros hemos hablado de geoeconomía, geopolítica, pero ahora hay el concepto de geofinanzas. El mundo se maneja bajo el concepto financiero y estos tipos de organismos que son de carácter privado, estas calificadoras, es una forma de presión y para calificar si un país es rentable o no es rentable, o su economía va bien o va mal, para luego calificarlos. Sabemos que, que el manejo fiscal de Panamá ha sido nefasto y que tenemos una deuda de más de 50.347 millones de dólares, que es una plata muy alta, un porcentaje muy alto con respecto al Producto Interno Bruto, anda por el 63% del Producto Interno Bruto y quizás más ahora, ¿ya? Si lo calculamos a términos del Producto Interno Bruto real, es mayor la relación entre el Producto Interno Bruto y deuda, es mayor que el Producto Interno Bruto nominal, que son a precios reales, o sea, precios actuales, mientras que el real se deflacta, pues es una fórmula que hay matemática que la cual se aplica y se deflacta. Pero nosotros no tenemos por qué asustarnos, ¿ya? ¿Quién gana? Panamá siempre ha sido un país pagador. Nunca hemos fallado en el pago de la deuda. ¿Ya? ¿Quién gana? Es que eso ¿Cómo es lo está que el le iba a mercado preguntar. financiero internacional? Eso es Esa lo es que la le iba a pregunta que viene. preguntar. Eso es lo que le iba a preguntar, profesor. ¿Quién gana de todo esto? ¿Quién gana? Si Panamá, cada vez que saca bono, los inversionistas internacionales corren a comprarlos, usted ve que sacan ahora y ya al día siguiente ya no hay bonos, están vendidos. ¿Por qué? Porque los mercados internacionales, o sea, el sistema financiero internacional está pagando muy pocos intereses por depósitos que tienen estos inversionistas. Cuando ven la posibilidad de comprar bonos, como en el caso, por ejemplo, de Panamá, y que vendía bonos a una tasa de rendimiento de aproximadamente 3,5, 4%,
y ahora en las últimas colocaciones se dio a 7%, 7,5%, y con esta calificación posiblemente los intereses van a ser mayor y Panamá seguirá pidiendo prestado porque necesariamente está pidiendo prestado. La mala información de este gobierno es, la mala gestión de este gobierno es que ha adquirido deuda y no ha invertido. Y por lo tanto la ha utilizado para el gasto público, es decir, planilla y otro tipo de gastos que yo llamo gastos improductivos. Y los gastos improductivos no tienen una repercusión en el Producto Interno Bruto. Si nosotros vemos el multiplicador fiscal que Panamá no lo está aplicando, por cada dólar que se gasta debe producirse un crecimiento económico. Y no hay ese cálculo. Y según mis cálculos, eh, realmente el multiplicador nos está diciendo que no hay el impacto en el crecimiento económico por parte del gasto que está haciendo el Estado. Eso es evidente. Dígame. Profesor, sí, profesor, coménteme algo. Para esa persona que nos está observando en este momento, ese panameño común, ¿qué efectos tiene esto de que estamos hablando del tema de la pérdida de grado de inversión en la economía de esa persona normal? Bueno, el efecto que va a tener, primero, para la banca nacional no va a tener ningún efecto. Eso es puro cuento de que ellos quieren aumentar la tasa de interés porque el dinero cuesta más. Pero si la banca panameña no está pidiendo prestado a, a ningún banco norteamericano, porque los ahorros, que el 80% de los ahorros o depósitos en el sistema bancario es panameño, de los residentes panameños y de los panameños. El 20% es el que viene son depósitos que vienen del exterior. Y la liquidez de los bancos anda arriba del 70%. Por lo tanto, no tienen necesidad de pedir prestado al sistema financiero internacional. Por lo tanto, es una gran falacia decir de que van a aumentar la tasa de interés porque estamos mal calificados. Esa es una sinvergüenzura muy grande del sistema bancario que el gobierno, ni ningún gobierno debe aceptar. Si es cierto que no va a costar más plata, pero ¿quién gana? ¿Por qué cada vez que Panamá saca bonos, ah, inmediatamente los compran? ¿Por qué? Porque Panamá es un pagador nato. Por lo tanto, quienes más se van a beneficiar Son los que lo de, compran. de esta mala calificación que nos han dado van a ser los inversionistas porque van a adquirir bonos con tasa de intereses jamás soñados en un sistema financiero internacional. O sea, es Profesor, decir, los inversionistas internacionales son los que se van a beneficiar. están Y beneficiados. sáquelo para que vea. Acaban de sacar otros 3.500 millones de dólares y inmediatamente se vendieron los Exacto. bonos, porque el bono es Profesor, deuda. sí, y otra pregunta. Por ahí, ¿no? Hay una tesis y están especulando de aumento de los impuestos. No le De un escuché 7. bien. Sí, por ahí hay otra tesis, especulación, ¿no? De aumento de impuestos de un 7 a un 10%. Digo, eso es lo que está en el ambiente, ¿no? No, con aumento de impuestos, eso no va a poder pasar. Lo que tiene que hacer Panamá es, y ni siquiera pedir prestado. Les voy a dar una cifra que es impactante. Entre el 2009 y 2019 se evadió 36.000 millones de dólares. Ah, Mire la cifra, 36.000 millones de dólares del 2009 al 2019. Solamente en impuestos sobre la renta. Y en el impuesto sobre el ITBMS se evadió 11.150 millones de dólares. ah. Cifra que la CEPAL ha dado. Eso significa, y peor, porque se recoge, pero no se aporta al Estado. Si eso No. estamos hablando de casi 1.000 millones de dólares por año de evasión fiscal y de impuestos sobre la renta, estamos hablando de 5.000 millones de dólares de impuestos sobre la renta. Si Panamá decide cobrar siquiera Claro, el 50% de esa deuda, ¿tendríamos que pedir prestado? No, para tendríamos nada. suficiente dinero para hacerle frente a, a la parte presupuestal.
Por eso que hay muchos supuestos empresarios que se hacen más ricos, ¿no? Porque no pagan. Y no, y ni hablar del seguro social, profesor. No escuché bien. Así que por eso hay muchos empresarios que se hacen cada día más ricos con esto de los impuestos que no los pagan y ni hablar del seguro social, ¿no? Sí, y otra cosa, ¿por qué el sistema bancario nuestro, que es la niña bonita de los estados, en el caso panameño la niña bonita, ahora con la crisis, la pandemia, le dimos una cantidad X, 500 millones de dólares que no sabemos si lo devolvieron o no lo devolvieron, si lo pagaron o no lo pagaron, porque fue un préstamo del Fondo Monetario Internacional. Y también de lo que antes era el encaje legal, también se le dio para que lo gastaran. El encaje legal era lo que se le descontaba al banco, a los bancos cada vez para respaldar su situación financiera. ¿Qué se ha hecho con eso? Nadie dice nada, habla de eso. Ahora también, eh, ahora en el Estado también está utilizando el Fondo de Ahorro Nacional en el nuevo presupuesto. En fin, tanto dinero. Imagínense el gobierno de Nito Cortizo utilizó, ha utilizado alrededor de 130.000 millones de dólares en 5 años. ¿Qué se hizo de esa plata? ¿Dónde está? ¿Cómo se ha gastado? En el caso de, de Varela, utilizó 97.000 millones de dólares. ¿Qué está eso? En el caso de Martinelli se usaron 67.000 millones de dólares de presupuesto, pero usted vio las obras, trenes, el otro, puente, carretera. Entonces, pero con Nito Cortizo ha tenido a la disposición 130.000 millones de dólares. ¿Qué se ha hecho? Y parte de la deuda, que a pesar de que le hemos pagado, porque estamos utilizando deuda para pagar deuda, y en ese sentido nunca vamos a terminar de pagar la deuda. Ahora, yo no sé, la calificadora esta, hablando de gobernabilidad por asunto de la huelga que hubo, pero si en Estados Unidos es el país más endeudado del mundo, por arriba del presupuesto, ya, de ellos. Ellos deben alrededor de 350.000 millones de dólares. Y yo pregunto, ¿está mal calificado Estados Unidos? No. Sus bonos apenas salen al mercado, son comprados, igual que nuestros bonos. Resulta que ahora vamos a vender bonos porque necesariamente tenemos, cualquier gobierno que venga tendrá que ir a vender bonos, ¿ya? Y resulta que lo vamos a tener que pagar arriba del 7, del 8% por la UNACA, porque nos han calificado mal. Entonces yo creo que aquí tiene que haber una política urgente de una reestructuración financiera de punto de vista fiscal. No se puede aumentar los impuestos, eso no lo va a aceptar nadie, pero cobren. Además hay otra política que hay en Panamá que se llama elusión fiscal. La elusión fiscal es multimillonaria, es una forma de evasión fiscal de no generar el impuesto. Ejemplo, si yo le compro, usted le vende un terreno en 100.000 dólares y yo le digo, bueno, te voy a dar 50.000 bajo la mesa, ¿ya? Y vamos a declarar que la compra se hizo por 50.000. ¿Quién pierde? El Estado, porque Claro, por supuesto. la deuda era 100.000, la compra es por 100.000, no por 50.000. Y Exactamente. eso abunda comúnmente. Cuando yo tengo en mi oficina, por ejemplo, privada, tengo a la empleada doméstica, tengo los usos de los autos de tipo particular, privado, lo pongo a nombre de la empresa y agarro todos los gastos del carro, los gastos de mi casa, lo pongo también en la compañía como parte de gastos y cuando voy a pagar mis impuestos, todo eso me reduce la cantidad de beneficios, por lo tanto, esa se llama una elusión fiscal. Ilusión fiscal. Tratar de no generar el impuesto para no pagarlo. Qué Y eso barbaridad. abunda comúnmente. O sea, Sí. hay tantas fugas de dinero en materia de evasión fiscal que el Estado no tiene la capacidad de detectarlo porque primero no aplica tecnología
y segundo, no tiene su personal suficiente para ese tipo de impuestos. Y aquí sí. es muy común evadir impuestos. La razón por la cual se invade es que el Estado evade, es que el Estado no paga, no utiliza bien los recursos, pero eso no es una razón para no pagar sus impuestos. Hay que pagarlo y exigirle al gobierno que lo emplee correctamente. Eso es Así lo que es. hay que exigirle. Así es. Bueno, cómo no, muchas gracias entonces al profesor Aristides Gómez, él es profesor de economía, conversando con nosotros aquí en Dumas Informa. Gracias, profesor, muy amable. ¿Cómo no? Gracias, estimado periodista.